Bienvenidos a un nuevo video de la Fórmula 1 Internacional que tuvo su reinicio, prácticamente podemos decir un inicio nuevo, porque hubo cambios reglamentarios, muchas mejoras para varios equipos de la grilla en la máxima categoría. Y justamente, si hablamos de mejoras, uno de los equipos que más trabajó en la fábrica en este receso obligado por los acontecimientos que vive el mundo, que ya todos conocemos, el hecho de perder del calendario 2 fechas, ojalá que sean las únicas, la vuelta a Miami, a un circuito que es complejo, era el único, y después ya no habrá que poner más esa excusa, entre comillas, dirían los detractores de Franco Colapinto. Con él vamos a comenzar el informe. El único decía que Franco no había corrido, no conocía, no se notó, realmente no se notó, porque las mejoras del Alpine le cayeron bárbaro al piloto argentino en su manera de conducir, y desde la primera práctica libre y única fue competitivo. Terminó en la posición 11, a muy poquitas décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que como siempre decimos es el estandarte de la escudería Alpine, un hombre con mucha experiencia que inclusive tiene una victoria en la Fórmula 1. En la clasificación al sprint, carrera corta, 19 vueltas, Franco realizó muy buenos tiempos, terminó octavo, por delante de Gasly, pero lamentablemente por un error en la partida y por un deslizamiento que sufrió su auto con el correr de las vueltas, desgaste prematuro de neumáticos, no pudo sostener la posición puntuable. Recordemos que en la carrera sprint suman solamente los primeros 8, a diferencia de la carrera más importante en kilómetros, donde lo hacen los 10 que hayan finalizado mejor ubicados, por así decirlo. Realmente un poco de amargura se notaba en las declaraciones del piloto de Pilar, porque sabía que contaba con el medio como para sumar. No lo pudo hacer, por esto que les estoy explicando, finalizó 10º, pero rápidamente tuvo la revancha. Y la revancha fue en la clasificación de la carrera más extensa, la del día domingo, que se iba a correr a las 5 de la tarde hora de nuestro país y se terminó adelantando a las 14 horas por cuestiones climáticas. Se preveían tormentas eléctricas a la hora convenida de la competencia. En esa quali Franco fue muy consistente, siempre una 10,5, a veces 2, por delante de Gasly. Finalizó en un extraordinario 8º lugar, donde cada vez que salía a pista el auto respondía. Un auto con mejoras, como les conté inicialmente, que todavía no está a la altura del de Gasly, porque falta un alerón, pero esos trabajos realizados por la gente del equipo francés en la fábrica de Enston dieron resultados, porque el chasis nuevo y algunas otras cuestiones le posibilitaron al piloto argentino ser mucho más competitivo y sentirse cada vez más cómodo con su vehículo. En la largada del día domingo, Franco otra vez vuelve a cometer un error propio, no sale bien, pero con mucha pericia y ayudado por un buen medio mecánico, se logra acomodar en la primera curva, en una largada donde hubo un incidente que pudo haber sido tremendo, pudo haber sido más complicado, un giro 360 de Max Verstappen que lo retrasa al piloto neerlandés, quedó en la posición 16, rápidamente entró en boxes por el neumático duro, un neumático duro que lo obligaba a aguantar muchas vueltas hasta final de competencia, porque la degradación no era lo suficientemente grande como para ir a 2 paradas, esperando
una lluvia que en la carrera nunca llegó. Pero volviendo a nuestro piloto, realmente hizo una gestión estupenda de los neumáticos, con más de 30 vueltas con los neumáticos medios, haciendo tiempos semejantes a los de una Ferrari que está competitiva, que todavía no puede dar el salto, pero que era un buen parámetro para Franco. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo que abandonar por un toque de un piloto que para mí no tiene nivel de máxima, me refiero al neozelandés Liam Lawson, que le provocó un pequeño vuelco, sin consecuencias, felizmente para el piloto francés, pero era la única carta de Alpine y manejó esa posibilidad como los dioses, realmente. Vuelta tras vuelta iba mejorando e iba alejándose de sus perseguidores. ¿Cuáles eran sus rivales en esta carrera? Los Williams, los de Albon, los de Sainz. Los Audi estaban en otro canal, esta competencia, por así decirlo, muy flojos. El trabajo de Hülkenberg y de Bortoleto, que había tenido problemas en el auto el brasileño durante todo el fin de semana. Tampoco estuvieron acertados los Haas de Berman y Ocon, muy por detrás de Alpine. Franco manejando un ritmo consistente, sin cometer errores durante toda la competencia, y se lleva un premio grande, un premio importante, porque si bien había cruzado la meta en el lugar número 8, después de finalizada la competencia, la FIA emite un comunicado, decide penalizar con 20 segundos a Charles Leclerc, el hombre de Ferrari, que había tenido una carrera bárbara. Ferrari se equivoca una vez más. ¿Cuándo no, dirán ustedes, los fanáticos de esta, la mejor categoría de automovilismo del mundo? Se equivoca en la estrategia, le complica la carrera, lo hace retroceder después que Leclerc había quedado primero por largada en una curva compleja del circuito. Termina haciendo un trompo, empieza a perder posiciones y después tiene maniobras peligrosas y gana posiciones por fuera de la pista, cosa que no se puede hacer, entre otras infracciones que le marcó el comisariato deportivo. Por este motivo, Franco logró un histórico 7º puesto, que si bien, repito, los detractores, que hay muchos lamentablemente, pueden decir que si no pasaba lo de Leclerc era octavo y el octavo no convence a nadie o no sirve, a mí realmente me sirve de mucho, y a él ni les cuento, porque después del fin de semana que vivió en Buenos Aires con el Road Show, juntando 600.000 personas, esa inyección anímica que se llevó de la ciudad de Buenos Aires, eso de volver a concentrarse a pocos días, tener que competir nuevamente, asimilar las mejoras, entenderlas y ser competitivo como lo fue, no es para cualquiera. 6 puntos a la bolsa de Franco Colapinto, 12 lleva acumulados desde que es piloto de la máxima categoría, es el 7º con Alpine, ya que había sumado en China una unidad, y se viene Canadá, el próximo desafío en un par de semanas. Un circuito veloz, un circuito donde el motor Mercedes tendrá mucho trabajo y deberá hacer la diferencia por sobre sus competidores. Veremos si esta inyección anímica que recibe, esto de saber que puede ser competitivo, que tiene el medio para lograrlo, y que si se anima puede desbloquear, como había declarado Flavio Briatore, el boss, el jefe de la escudería, tiene mucho para dar y va muy bien encaminado para lograr grandes objetivos. ¿A qué me refiero con grandes objetivos? No sé si ganará una carrera en su paso por la Fórmula 1,
pero creo que su crédito sube para mantenerse por muchos años. El bonus track de este video se lo lleva Nicolás Barrone, que con su auto de la escudería Van Amerford en la F2, que compartió fecha con la Fórmula 1 y por primera vez llegó a Centroamérica, finalizó cuarto en la carrera sprint. Una carrera y un resultado para él fantástico, que llega, deportivamente hablando, mucho antes de lo esperado, porque son las primeras armas del piloto de Manswich en la categoría. Un desconocido para muchos, y ya está logrando que su auto esté entre los primeros lugares. Lamentablemente, en la carrera Future, la distancia más larga del día domingo, no tuvo la misma suerte. Se vio involucrado en un toque, cometió un error, fue penalizado y finalizó en la 13ª posición. Pero aún así se mostró muy contento de ser competitivo y dijo post carrera tener ilusión con el resto de la temporada y un auto competitivo justamente para poder lograr cosas importantes en este 2026. Ojalá así sea y el público de Argentina siga disfrutando de este joven talento llamado Nicolás Barrone. Yendo a la carrera en sí, dejando de lado el 7º puesto de Colapinto, empezamos a buscar objetivos para describir la temporada corta hasta ahora, porque van pocas carreras, pero no podemos dejar de valorar lo que está realizando el jovencito italiano Andrea Kimi Antonelli, que por tercera competencia consecutiva se sube al máximo escalón del podio. Una carrera extraordinaria, excelentemente bien manejada, superando a sus rivales cuando lo tuvo que hacer, dejando muy por detrás a su compañero de equipo, George Russell, que esta vez no estuvo a la altura de la situación. Un auto que parece haber sido, entre comillas, perjudicado por estas nuevas reglas dentro del mismo reglamento, que el que sigue la Fórmula 1 habitualmente me va a entender, no es un trabalengua lo que acabo de decir. Parece que no se acostumbra, o le ha costado un poco más que el jovencito italiano, que muestra una madurez increíble, porque poco tiempo atrás recuerdo que su asiento estaba en duda. Había cometido varios errores en distintas competencias. Su jefe de equipo, Toto Wolff, le dio un reto, un lavado de cabeza, y desde ahí fueron todas buenas para Antonelli. Realmente tiene un dominio del auto increíble, se anima a ir contra todos, ya no tiene el póster pegado de nadie en su habitación, y cuando uso esta metáfora me refiero a que a veces cuando sos un rookie, un debutante, ya no lo es Antonelli, pero es como si en algunas situaciones anteriores lo hubiera sido, porque a ciertos pilotos, a la hora de arriesgar para superarlos, le tenía un poco más de respeto y solía demorarse en las ejecuciones de las maniobras. Ahora ya no lo hace. Realmente mantiene un ritmo demoledor, prácticamente ganó la carrera de punta a punta, si bien hubo vueltas donde lideró Lando Norris. Lando tuvo un buen fin de semana, de todas maneras, llegando a la posición 2, siendo escolta y diciéndole a su equipo: bueno, muchachos, vamos por el buen camino, pronto volveremos a la victoria. A través de la radio se recupera la gente de McLaren, la escudería que es campeona vigente tanto en el campeonato de pilotos como también en el de constructores. Piastri finaliza en la tercera posición,
De Ferrari mucho no podemos decir porque ya conté lo de Leclerc. Hamilton solamente se conforma con un sexto lugar, muy poco para él, teniendo en cuenta que también fueron agresivos en cuanto a las mejoras que llevaron a Miami, pero todavía le sigue costando el ritmo de carrera para superar a sus máximos adversarios. Red Bull y una buena intención con Verstappen, pero después no le salió bien la estrategia, quedó en el quinto lugar. No tuvo suerte Isaac Hadjar, realmente pegándose solo en una curva de manera insólita, donde no venía tan rápido, donde no era para ir tan rápido, pero bueno, cometió un error y vio frustrada su carrera. Casi se bajó del auto con un ataque de nervios, ¿no? Pegándole al volante permanentemente con sus dos manos. Los Aston Martin nuevamente volvieron a pelar. Los Cadillac de a poco comienzan a cortar la diferencia, y no estoy diciendo ninguna pavada con esto, sino que se ve que hay trabajo y van a ir mejorando progresivamente. Esta vez estuvieron lejos los Audi, como conté en el tramo anterior, lejos también, muy por debajo de lo esperado, los autos de la escudería norteamericana, la escudería local, justamente Haas. Así que con todo esto evaluado y con el triplete de victorias de Kimi Antonelli, podemos decir que el joven italiano se pone ya el traje de candidato y le complica la visión del año de la temporada a su compañero de equipo Russell. ¿Por qué? Porque cuando tenés un piloto al lado que es un poquito más joven que vos y es más rápido y es consistente y ves que no se equivoca, te sobreexigís, y la sobreexigencia suele llevarte muchas veces arriba en auto Fórmula 1 a cometer errores. Todavía es temprano en el torneo, pero ya hay una tendencia clara. Fuerte abrazo para todos, nos reencontramos con Fórmula 1 en Canadá, en un circuito que a mí particularmente me gusta y mucho, donde no tengo ninguna duda que veremos un enorme espectáculo. Hasta esa instancia.